Nuestro estudio para este momento tiene por título El clamor de medianoche, vigilar. Ese es el estudio que vamos a tener en este momento. Mi Biblia está por aquí abierta en el texto o en los textos que vamos a leer en esta hora. Y te invito para que hagamos una oración pidiendo la bendición de nuestro Dios para el estudio que tendremos en este momento. Ore conmigo. Querido Padre, muchas gracias por esta bella oportunidad que nos regalas, que nos brindas para estudiar tu libro sagrado. Te rogamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, a nuestra mente, abriendo nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje que tienes para todos nosotros en este momento. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el santo y buen nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, amigas, por haber orado conmigo. Vámonos al texto. Hasta aquí en Marcos, capítulo 13, versículos 35 al 37, nos dice la palabra de Dios. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Maravillosa recomendación del Señor Jesucristo. Antes del regreso de Jesús a este mundo, existe un periodo en el cual se intensificará la predicación del Evangelio y la invitación maravillosa de Dios para los seres humanos para que acepten la salvación. Vivimos, como usted y yo sabemos, por las profecías, vivimos en las horas finales de este mundo y un clamor de parte de Dios está siendo hecho para que los seres humanos hagan una entrega completa de la vida a Jesús, quien es nuestro Salvador. ¿Qué es el clamor de la medianoche? El clamor de la medianoche es el anuncio, es el clamor de la venida del Señor. Y hablamos también de un periodo cerca de la medianoche. ¿Qué es ese clamor? ¿Qué necesitamos hacer? Mirando para el mundo y lo que sucede en el mundo, es claro que nosotros estamos viviendo en el fin de este mundo conforme a las profecías sagradas. En nuestro país, ayer, 10 de agosto, a las 7:30, se dio un temblor de tierra de 7.4 grados. Y este temblor de tierra afectó muchas partes de nuestro país. Muchas personas perdieron la vida. Y esto nos indica que en la medida que la intensidad de estas señales de las que habló Jesús en Mateo 24 se vienen dando, nos indican la cercanía del regreso de Jesús a esta tierra. Dios tiene el control de toda la historia en sus manos. Por eso Dios revela todo lo que está por suceder. Dios está llamándote a ti, amigo, amiga, a que entregues tu vida a Jesús. Dios nos está advirtiendo a través de las cosas que suceden en este mundo, de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo solemne, un tiempo para entregar la vida a Jesús, porque el Señor Jesús, que ya vino la primera vez, Él viene por segunda vez. Dios hace el llamado a todos los creyentes y también a las personas que aún no le han entregado la vida a Jesús. Y el llamado es: despierten, despierten, levántense, levántense, la hora está cerca. El Señor Jesucristo volverá pronto a esta tierra a buscar a sus hijos que le esperan, que se han preparado para encontrarse con Él en las nubes de los cielos. Tú me puedes decir: hermano Nelson, he oído del regreso de Cristo, he oído de esto toda mi vida. Entregué mi vida a Jesús siendo un niño.
Me estudié, llegué a la universidad, terminé mi profesión, me casé, he tenido hijos y todo el tiempo esperé la segunda venida de Cristo. Hoy ya envejecí y Jesús no ha venido. Muchas personas se expresan así y realmente el tiempo ellos lo ven que pasa y muchas personas hoy se preguntan, ¿Jesús realmente va a regresar? Muchas personas han entregado la vida a Jesús en sus tiernos años, en su juventud. El tiempo ha pasado, han envejecido. Pero sabes, nadie espera el regreso de Jesús más de una vida. Y hay personas que ya cuando se les habla del regreso de Cristo son indiferentes. Ellos dicen, ya oí de eso mucho tiempo atrás. He oído de eso repetirse muchos años. Y comentan, necesito preocuparme con mi vida diaria, necesito preocuparme con mis cuentas por pagar, no tengo tiempo para pensar en el regreso de Jesús. Hay otros que están desanimados y, y ya no saben qué creer. Pero sabes, Jesús va a regresar, estemos preparados o no, el Señor va a regresar. Y quiero expresarte algunos pensamientos aquí que quiero compartir contigo. Y es este, ¿qué es el clamor de la medianoche? El clamor de la medianoche es el anuncio de la segunda venida de Cristo. Ese es el clamor de la medianoche. Porque este clamor se debe dar porque el Señor Jesucristo está a las puertas. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sí, hay personas que han dejado de creer en la segunda venida de Cristo. Y esta es una obra del enemigo de Dios. Él la hace para que las personas dejen de creer en Jesús y en su segunda venida a esta tierra. La palabra de Dios nos presenta una serie de consejos de cómo usted y yo debemos prepararnos para el regreso de Jesús. Porque en este mundo, apreciado amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, en este mundo habrá un cambio repentino de paz para la inestabilidad. Las señales del regreso de Jesús, como lo que ha ocurrido en estos días aquí en Colombia, ese sismo de 7.4 grados, cuántas personas hoy, cuántas familias han perdido sus seres queridos, cuántas personas hoy están viviendo en necesidades por este sismo que se ha presentado aquí en nuestro país, Colombia. El mundo va a sufrir un cambio repentino. Las señales del regreso de Jesús son como las mujeres cuando están con los dolores de parto. En la medida que el alumbramiento se acerca, los dolores son más frecuentes y son más intensos, van aumentando. Así son las dificultades, las catástrofes en este planeta Tierra, los terremotos, los sismos, los tsunamis, irán aumentando cada vez más en la medida que Cristo Jesús se acerca a este mundo para llevar a su pueblo. Lo hermoso de Dios es que Él nos ha dejado su palabra, la Biblia Sagrada, para que sepamos el tiempo en que estamos viviendo. Sí, la segunda venida de Cristo, el Señor quiere que estemos preparados para ese hermoso momento. Por eso, si la segunda venida de Cristo te sorprende como ladrón en la noche, es porque no te preparaste. Porque todos aquellos que se preparan para la segunda venida de Cristo no serán sorprendidos cuando los cielos se abran y Jesús aparezca con miles, millares, con los ángeles de Dios viniendo con gran gloria y gran poder.
Entonces, no estamos en este mundo sin las claras orientaciones de Dios. Son decisiones que debemos tomar todos los días, seguir o no lo que Dios nos dejó. Ninguna persona puede decidir por otra. No, la salvación es personal. Usted y yo necesitamos tomar la decisión de seguir a Jesús, de vivir las verdades de la palabra de Dios. Él nos da claras orientaciones a través de su palabra para que estemos en la iglesia, de buscar la comunión con los hermanos y de manera especial la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y son decisiones que usted y yo necesitamos tomar todos los días. Porque cuando usted y yo tomamos la decisión de tener un encuentro con Jesús todas las madrugadas, todas las mañanas, a través del estudio de su palabra, a través de la oración, entonces vamos a estar listos para el pronto regreso de Cristo a esta tierra. Vamos a estar listos para el final de la historia humana. Porque el final de la historia humana, de este mundo malo, llegará a su fin con la segunda venida de Cristo. El texto que leímos allí en Marcos capítulo 13 habla de la tardanza del novio y en dado momento se escucha el clamor. Ahí viene el novio y en la parábola el clamor viene cerca de la medianoche, mostrando que es el momento más crucial de la historia humana. Sí, el novio viene cerca de la medianoche para buscar a su novia, llevarla a la casa de su padre y casarse con ella en el reino de los cielos. Entonces, la medianoche es el momento más crucial de la historia humana. La Biblia nos da consejos muy fuertes sobre esperar y vigilar mientras estamos esperando la segunda venida de Cristo. Debemos vigilar y nuestra espera no debe ser pasiva, nuestra espera debe ser activa, trabajando en la obra de Dios, llevando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con los demás. Y el Señor, estos consejos que nos da de que debemos esperar y vigilar, Él contó una parábola sobre esto. Él contó la parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola de las 10 vírgenes es bien interesante cuando miramos para esta parábola desde la luz de la segunda venida de Cristo. Te invito para que abras conmigo la Biblia allí en Mateo capítulo 25, que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leer esa hermosa parábola para que podamos entender. Mira lo que la palabra de Dios nos dice. El Señor Jesús contó la parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, aquí está. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y dice más el Señor Jesucristo allí en la parábola. El verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. A medianoche es que se da el clamor. Y dice más el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y la parábola continúa el Señor diciendo: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis a qué hora habrá, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. Una parábola para nuestros días. Sí, el Señor Jesucristo contó esta parábola de las 10 vírgenes. Y esta parábola, el Señor Jesucristo nos dice que 5 eran sabias y 5 eran necias. Las necias o insensatas, como lo describe el Señor Jesucristo, no llevaron aceite consigo, mas al final de la historia hay lecciones importantes que aprendemos de esta parábola. ¿Cuáles son esas lecciones importantes que aprendemos de esta parábola? La primera lección o primera verdad es esta. Las 10 aceptaron la verdad de la palabra de Dios. Todas eran miembros de la iglesia. Todas aceptaron a Cristo y creyeron en el Señor. Todas eran sus seguidoras. No se trataban de personas incrédulas, mas de personas que creían en la palabra de Dios y esperaban la segunda venida de Cristo, la llegada del novio. Esa es la primera verdad que nos presenta la palabra de esta parábola enseñada por el Señor Jesucristo. Y una segunda verdad es que las 10 defendían las verdades de la Biblia, afirmaban que la Biblia es la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gustaban de toda la palabra de Dios, gustaban también de la compañía de las unas de las otras, gustaban de ir a la iglesia. Son esas dos verdades que la palabra de Dios nos presenta y es interesante. Entonces, ¿qué hay de equivocada en estas 5 vírgenes? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué hay de equivocada en estas 5 vírgenes? Y es que estas 5 mujeres o 5 vírgenes, ellas no tenían el aceite. Sí, tristemente ellas solo llevaban aceite en las lámparas, pero no llevaban ese aceite extras. Las prudentes tenían el aceite extra y cuando el novio llegó, ellas estaban listas para entrar en las bodas, para entrar al matrimonio. El aceite aquí es símbolo del Espíritu Santo y sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra es inútil. Si usted no tiene el Espíritu Santo, podrá leer la palabra de Dios todos los días, pero esto no va a cambiar tu vida. He conocido personas que leen la palabra de Dios y esto no les hace ningún bien porque les falta el aceite del Espíritu Santo en la vida. Estas 5 vírgenes imprudentes no tenían aceite y al salir para comprarlo, el novio llegó y la puerta fue cerrada. Sí, es triste. Y cuando ellas regresaron y llamaron a la puerta, el novio les dice: no las conozco. Y esto es sorprendente porque el 50% no lograron entrar. Todas las 10 eran miembros de la iglesia, pero la mitad de ellas no entró en el reino de Dios porque no tenían el aceite. Es posible que podamos saber todas estas cosas y aún perder la vida eterna. Es una pregunta interesante porque sabemos por la parábola que las prudentes tenían el aceite y cuando el novio llegó, ellas estaban listas para entrar a las bodas, al matrimonio. El aceite es símbolo del Espíritu Santo aquí en esta parábola. Amigo, amiga, sin el Espíritu de Dios, el conocimiento de su palabra es inútil. Por eso es muy importante nosotros darnos cuenta que es sorprendente todo esto porque el 50%, ¿verdad? De acuerdo a la parábola,
no lograron entrar. Las 10 eran miembros de la iglesia, pero la mitad de ellas no entró en el reino de Dios porque no tenían el aceite. Y esta pregunta tenemos que hacernos. ¿Es posible conocer todas las verdades de la palabra de Dios, llevar años en la iglesia y perder la vida eterna? La palabra de Dios nos dice que es posible, sí, es posible conocer todas estas cosas de la palabra de Dios y poder perder la vida eterna. Es posible. Y nosotros debemos entender que el Señor Jesús, a través de esta palabra que nos da aquí en Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23, Él nos dice que es posible conocer muchas cosas de Dios, hacer muchas cosas en la obra de Dios y perdernos. Dice Mateo 7, 22 al 23, palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son palabras tristes, amigo, amiga, y estas palabras de Jesús significan que personas que profetizaron, personas que expulsaron demonios, personas que hicieron cosas extraordinarias y maravillosas en el nombre de Dios, pueden no conocer al Señor Jesús. Qué triste, ¿verdad? ¿Es posible ir a la iglesia? ¿Es posible frecuentar la iglesia como uno de los miembros y perder la vida eterna? La palabra de Dios, en palabras de Jesús, dice sí, infelizmente es posible. Entonces el hecho de estar en la iglesia no significa que estamos en plena comunión con el Señor. Lo que demuestra nuestra comunión con Dios es el hecho del Espíritu de Dios habita en nosotros. Sí, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces tenemos el aceite de la parábola que nos capacita para poder estar listos e irnos con el novio a la fiesta de boda. ¿Cómo usted y yo podemos saber si el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo usted y yo podemos saber si el Espíritu Santo habita en una persona? ¿Cómo podemos saber eso? Y para ello, el Señor contó o nos dejó registrado a través de su palabra en el libro de Gálatas, aquí en el capítulo 5, 22 y 23, que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo van a ser una realidad en la vida de esta persona. Va a estar presente el amor de Dios en su vida, va a estar presente el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Va a estar presente esos frutos en la vida de la persona, lo que significa que la persona tiene el carácter noble de Jesús en su vida. Y de esta manera vamos a entender que el Espíritu de Dios habita en una persona, en esa persona. Porque vemos los frutos en la vida de esta persona. Los frutos del Espíritu se desarrollan. La persona, cuando presenta estos frutos, está dirigida por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el aceite de la parábola, habita en las personas. Cuando las 10 vírgenes regresaron, ellas tocaron en la puerta para poder entrar y le decían, Señor, ábrenos. Pero el Señor les respondió, no las conozco. Y si el novio no las conoce, no hay salvación. Sí, esto es así. Si el novio no las conoce, no hay salvación. Y en la oración sacerdotal del Señor Jesús, Él expresa lo siguiente: esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sí, la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús.
Es posible ir a la iglesia, disfrutar de la iglesia, conocer la palabra y aún así no tener una relación vital con Dios, con nuestro Señor Jesucristo y estar perdido. Nada habrá valido la pena si Jesucristo no está presente en nuestra vida. Tenemos que tener esa relación vital con Jesús, porque lo más esencial es que Jesús esté entronizado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Estas 5 vírgenes insensatas no estaban obedeciendo la orden de vigilar. Dios no solamente llama a los que son cristianos, Dios llama a todos. Él no hace acepción de personas. Dios llama a los incrédulos, Él llama a todos porque Dios quiere salvar a todos. Es una invitación especial que el Señor nos hace. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar a todos. Y en cierto momento, cuando el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos quién era Él, entonces aquí vemos esta pregunta de Jesús. ¿Quién decís que soy yo? Porque la gente decía, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres el profeta. Y Jesús le preguntó más directamente a los discípulos, ¿y ustedes? Ustedes que andan conmigo, que conviven conmigo, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? Y dice allí en Mateo 16 que Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosa respuesta la de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, necesitamos saber quién es Jesús. Necesitamos conocer a Jesús, porque si conocemos a Jesús y Cristo está entronizado en nuestros corazones, entonces el aceite está en nuestras vidas y es lo más esencial. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilloso cuando tú sigues a Cristo. No andas en tinieblas. Estás en la luz de Cristo. ¿Qué es la luz de Cristo? ¿Cuál es la luz que Cristo nos da? Cuando Jesús trae su luz a la vida de una persona, esto es maravilloso, es extraordinario. ¿Por qué? Porque es esa luz de Cristo que va a transformar la vida de la persona, va a transformar su apariencia. Cuando la luz de Cristo está en ti, vas a ver que el cielo es más azul, vas a apreciar el cántico de los pajarillos, el dulce cántico de los pajarillos. Todo esto ocurre, esa transformación vital, cuando conoces a Jesús. Y cuando conoces a Jesús, tus ojos son abiertos. Mientras no conoces a Jesús, tus ojos de la fe, tus ojos espirituales están cerrados. Entonces lo primero que debemos permitirle a Jesús es que cuando Él entra a nuestra vida, Él va a abrir nuestros ojos. Hay muchas personas que van a la iglesia, estudian la Biblia, pero nunca han visto a Jesús, porque sus ojos no han sido abiertos, no le han permitido a Jesús que abra sus ojos. Y en palabras de el apóstol Pablo, cuando él estuvo allí siendo interrogados en Roma, el apóstol Pablo dio testimonio para que Jesús lo había llamado. Y él dice estas palabras en Hechos 26. Jesús me llamó para que abra los ojos, para que los ojos de las personas sean abiertos, para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor Jesús a Pablo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces el Señor le dio esas palabras a Pablo.
cuando estés ante las personas, y él estaba allí en Roma, él dio testimonio que el Señor Jesús lo había llamado para que los ojos de las personas fueran abiertos, para que las personas se convirtieran de la incredulidad a la credulidad, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibiesen por la fe en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si para eso Dios llamó a Pablo, para ser un instrumento de él, para que las personas pudiesen, guiadas por el Espíritu Santo, distinguir la verdad del error. Cuando tú y yo tenemos este entendimiento de las cosas de Dios, entonces ese milagro comienza a suceder en nuestra vida. Ya dejamos de estar en las tinieblas y ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ya dejamos de ser esclavos del pecado. Cuando la luz de Cristo viene a nuestra vida, entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo brilla en nuestra vida. Vamos a comprender mejor el precio que Jesús pagó por nuestros pecados. Vamos a reconocer que somos pecadores y vamos a comprender la necesidad que tenemos del perdón de Dios. Sí. Este texto de Hechos 26 habla del perdón de los pecados. Por la fe en Jesucristo recibimos el perdón de los pecados. Hoy, por la gracia de Dios, el perdón de todos nuestros pecados está disponible. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios, confesar nuestros pecados, porque está escrito: Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es amplio en perdonar nuestros pecados, purificarnos y limpiarnos de toda maldad. El perdón es totalmente un acto de la gracia de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos, podemos empezar a ver todo lo que la gracia de Cristo produce en nosotros y nuestro corazón se llena de gratitud, se alegra en la maravillosa gracia de Cristo. Amigo, amiga, hoy es el tiempo de abrir nuestro corazón a Cristo para que la gracia del Señor nos alcance. Hoy es el tiempo de prepararnos, de recibir el bautismo del Espíritu Santo cada día, cada nuevo amanecer, para que cuando el clamor de medianoche se dé, ahí viene el novio que es Cristo. Cuando ese clamor de medianoche se dé, el fuerte pregón, ahí viene el novio que es Cristo. Estemos usted y yo con el aceite, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el aceite esté presente en nuestras lámparas para encontrarnos con el Señor Jesús en las nubes de los cielos. Sí, amigo, amiga, el que no tenga el aceite no podrá entrar. Quien no tenga el aceite quedará fuera, perderá la salvación. Por eso hoy estamos estudiando este estudio, el clamor de medianoche. Vigilen, porque es bueno que quede claro en nuestra mente que tenemos la necesidad de una preparación. Dios no desea que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. Y para ser salvos necesitamos entregar completamente nuestra vida a Jesús, entregar nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo, confiar en Él, porque Él ya hizo todo por nosotros y seguirá haciéndolo para salvarnos para el reino de los cielos. El clamor de medianoche, sí, ahí viene el novio, está por darse en este planeta Tierra. El clamor de medianoche. Que tú y yo tengamos nuestras lámparas llenas del aceite de Dios, que es el Espíritu Santo. Sí, que estemos listos para irnos con el novio, para la fiesta de bodas, para el matrimonio. Que no nos falte el aceite, mi apreciado amigo, amiga, hermano, hermana. Pidamos el aceite del Espíritu Santo, el bautismo del aceite del Espíritu Santo todos los días, cada nuevo amanecer en nuestra vida, porque así, con el aceite en nuestra vida, estaremos completamente
salvos, salvos por la gracia de Dios. El novio viene y nos llevará al reino de los cielos. Que hoy tu corazón y mi corazón se abran para la unción del Espíritu de Dios. Y vamos a orar, vamos a agradecerle a nuestro Dios, para agradecerle porque su gracia está disponible, porque Él tiene esa gran disposición de concedernos el aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Y debemos tener ese deseo todos los días, cada nuevo amanecer, decirle: Señor, bautízame con el bautismo del Espíritu Santo, porque es la única manera de usted y yo estar listos y listas para la segunda venida de Cristo. Te invito, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que si gustas de estos vídeos, le compartas con un amigo, una amiga, para que así la palabra de Dios llegue a muchas más personas. Agradezco también tus comentarios al respecto de este estudio y vamos a orar para agradecer a nuestro Dios, porque Él tiene esa gran disposición de salvarnos y que el aceite no nos falte cuando se dé el clamor de la medianoche en este planeta Tierra. Ore conmigo. Querido Dios y buen Padre, muchas gracias por el estudio de tu palabra. Muchas gracias porque tu gracia maravillosa está disponible para todos aquellos que querramos beneficiarnos con tu gracia, Señor. Tú nos llamas para que abramos el corazón a Jesús, para que permitamos que Cristo se entronice en nuestro corazón, para recibir el bautismo del Espíritu Santo cada nuevo amanecer, todos los días de nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo. Danos el aceite del Espíritu Santo para que cuando estalle el clamor de la medianoche en este planeta Tierra y se anuncie: ahí viene el novio, que es Jesús regresando en gloria y majestad por su novia para llevarla al cielo y casarse con ella. Estemos listos, Señor, por tu gracia, por la unción del Espíritu Santo, estemos listos. Te pedimos, Padre, que el aceite no nos falte ahora, que todos los días vayamos a ti, Señor, y recibamos esa unción del aceite del Espíritu Santo, porque es la única manera de estar listos para la segunda venida de Cristo. Prepáranos, Padre, a cada instante para la segunda venida de Cristo. Oramos por nuestro país, Colombia, por las personas que han sufrido por este sismo que se ha dado en nuestro país en estos días. Bendice las familias que han sido afectadas, provéeles en sus necesidades, Señor. Guárdanos en tu amor, protégenos, que las promesas del Salmo 91 sean una realidad en la vida de cada familia, Señor. Sálvanos, guárdanos y danos el aceite de tu Espíritu cada día en nuestra vida. Prepáranos, Señor, para cuando se anuncie el clamor de la medianoche, podamos estar con aceite en nuestras lámparas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas, por este mensaje, por este estudio que hemos tenido. Te mando un grande abrazo a la distancia y agradezco tu gentileza de dejar allí tu me gusta y también si lo compartas con tus amigos y contactos. Te mando un grande abrazo a la distancia y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.